Buen día, hermano, Dios les bendiga. Quien les habla, Facundo Zuna, pastor y presidente del Ministerio Casa de Dios. Es un gusto estar compartiendo nuevamente la palabra de Dios, esta palabra, o al menos esta humilde reflexión que el Señor puso en mi corazón para compartirles. En este tiempo ya aquí en Argentina estamos, ya se terminó la cuarentena obligatoria y bueno, ahora entra la disciplina y la enseñanza, aplicar la enseñanza que hemos recibido, como el lavado de las manos, el barbijo, mantener la distancia, etcétera. Pero mucho más allá de eso, también Dios nos ha dejado una gran enseñanza a través de esta pandemia que ha afectado el corazón de muchos para bien y otros le ha afectado el corazón para mal. Pero lo importante de todo esto es qué enseñanza nos dejó esta cuarentena. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que meditar en su corazón, porque muchos veníamos en una carrera alocada, corriendo de un lugar para otro, y con esta pandemia es como que todos tuvimos que quedarnos en nuestros hogares. Hemos tenido experiencias con nuestras familias que no teníamos, hemos vivido cosas con nuestros hijos, con nuestras hijas que no vivíamos. Algunos han tenido que tomar decisiones después de esta cuarentena, esforzarse y salir a ver de qué manera y forma poder ganarse el mango, porque esa fue la verdad. Muchos se encontraron con una situación engorrosa porque muchos no tenían un sueldo mensual como para subsistir, si bien el gobierno les ayudaba, pero a veces no alcanzaba. Las redes sociales se tornaron nuestros amigos, nuestras amigas. Por la misma nosotros tratábamos de ofrecer nuestras ventas, o al menos tratar de generar un bien económico para sustentarnos. Muchos nos hemos caído en miedo, en mucho temor. Muchos han caído en el desánimo, y muchos han quedado como cristianos carretilla, ¿no? Si no lo empujamos no andan. Pero también otros aprovecharon la cuarentena para buscar a Dios, para amar a Dios, para volver a la fuente, para tratar de encontrarse con uno mismo. Y lo más importante de todo esto es, y queda, ¿no?, una pregunta: ¿qué te enseñó esta cuarentena? ¿Qué te enseñaron estos días donde tuviste que estar solo, sola, dejaste ese vicio, trabajaste en dejar ese vicio, ese mal hábito, esa mala conducta? ¿Qué fue, o al menos en qué desembocó esta cuarentena? ¿Dónde quedaste? Siempre después de un viento torrencial, un viento con mucha plenitud, se lleva todo al paso y queda los que tienen raíces. En medio de un campo lo que queda es lo que tiene raíces, y raíces firmes. La palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en caminos de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. Dice que ese varón o esa mujer, hablando en género humano, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, los cuales sus hojas siempre van a estar verdes, siempre van a estar dando fruto. Cuando uno camina al lado del Espíritu Santo, cuando uno recibe de parte del Señor esa inspiración, ese soplo, ese ánimo de parte del Espíritu Santo, nosotros podemos seguir adelante, marchando y confiando que a pesar de la situación difícil, como dice la palabra de Dios, aquel que dice no oye ni hace conforme a la palabra del Señor, dice que le va a comparar el Señor a una casa que fue edificada sobre la arena, la cual vinieron vientos y soplaron, y vinieron ríos y soplaron vientos, dice, con ímpetu contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundamentada, y cayó porque estaba fundamentada sobre la arena. Pero también dice que
hubo una casa que oyó lo que Jesús enseñó y hizo lo que Jesús enseñó, y dice que esa casa no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca que es Cristo. Esa piedra angular, esa base que nos sostiene en medio de la dificultad, en medio de la angustia, en medio de la situación difícil, de las decisiones difíciles. Siempre está el Señor para ayudarnos y estuvo siempre para darnos una mano. El tema es qué aprendimos nosotros, porque debemos aprender. Creo que debemos tratar de saber de que todo esto también va a producir cambios radicales, cambios que nos van a acercar más al Señor, o al menos esa tiene que ser la idea. Pero debemos permanecer, como decía la palabra de Dios, junto a agua de reposo, ¿no? Tendríamos que estar siempre ahí al lado de las corrientes de aguas, para que de esa manera nosotros podamos estar seguros de que el Señor estuvo con nosotros, pero debemos aprender. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 32, en un cántico que Moisés hace, dice la palabra de Dios en el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 1, escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Dios proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, él es justo y recto. Pero me llama la atención que dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Y yo creo que en todo este tiempo ha goteado la lluvia sobre nuestras vidas, sobre nuestra alma. Y dice, y destilará como el rocío mi razonamiento. Dios una y otra vez nos ha hablado en esta cuarentena para tratar y poder establecer cambios en nuestras vidas, en nuestros corazones, que a veces son difíciles, que a veces cuestan mucho. Pero lo más importante es entender de que, bueno, es el tiempo de salir de la cueva, es el tiempo de salir a la batalla, es el tiempo de entender de que Dios algo nos enseñó, y que si nosotros hoy estamos en pie, a pesar de que muchas familias, aún dentro del cuerpo de Cristo, han tenido pérdidas de seres queridos, han pasado por momentos difíciles, acá está el remanente que ha quedado, acá está la iglesia del Señor Jesucristo marchando, y nosotros debemos seguir adelante, volver a tomar el arado sin mirar hacia atrás y empezar a marchar, porque Dios tiene un propósito nuevo para nuestras vidas, Dios tiene proyectos nuevos para nuestras vidas, y nosotros tenemos que hacer uso de esa gracia y de esa misericordia para poder seguir marchando en el camino del Señor. Lo importante es entender, o al menos hacer una lectura entre líneas, qué nos dejó esta cuarentena, qué enseñanza tuvimos, porque es necesario entender de que mucho más allá del don de enseñanza, mucho más allá de los maestros que Dios puso sobre nuestras vidas para enseñarnos la palabra del Señor, hay una enseñanza que es experimental, hay una enseñanza que solamente la aprende el que la experimenta. Por eso que dice la palabra de Dios que si nosotros somos consolados por Dios, es para que nosotros también podamos consolar a aquellos que se encuentran por ahí en una situación como la que nosotros hemos pasado. Hay experiencias en la vida que nos sirven para poder también enseñar el día de mañana, o al menos darle un consejo con mucha humildad, o al menos darle un parecer dentro de nuestra vivencia a una persona. Pero yo creo que Dios se ha glorificado mucho más allá de esta pandemia en poder enseñarnos a cada uno de nosotros algo nuevo. Creo que es un tiempo donde
debemos acercarnos al Señor, es un tiempo donde debemos madurar al Señor. En muchas iglesias siempre se oía la voz de que, o habían hermanos que opinaban y que daban su parecer, de que estaban cansados de servir al Señor, de que todo era rutinario, monótono, aburrido, de que estaba por demás servir al Señor, como en el tiempo de Malaquías muchos decían que era de más servir al Señor, como que estaban cansados. Aún los sacerdotes no estaban en orden con el Señor, estaban cansados de servir al Señor. Pero si yo soy Dios, ¿dónde está mi adoración? ¿Dónde está mi honra? Si yo soy Padre, como ustedes dicen, ¿dónde está mi honra?, decía el Señor. Y entonces yo creo que a través de esta cuarentena hemos entendido de qué hermoso y qué precioso es poder estar el cuerpo del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, juntas, adorando al Señor, llevando su palabra, poder ser edificados, ministrados por el Señor. Muchos se han dado cuenta lo importante que es un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro en el cuerpo de Cristo, que son los dones que Dios le ha regalado a la iglesia para poder ministrar sus vidas, para poder aconsejarles, para poder abrazarles con el amor del Señor, para poder animarles, para poder darles esa palabra que necesitan. Es hermoso poder saber de que Dios está obrando en medio de nosotros de una manera especial, y que a través de toda esta situación hoy Dios quiere el compromiso de parte de ustedes, el compromiso de parte tuya, mi hermano, mi hermana. Es como que para muchos fue una cuarentena, pero para otros al salir de la cuarentena les va a costar, pero hay que tomar las riendas nuevamente y seguir, porque a Cristo también le costó llevar la cruz. Él la llevó, y dice que hasta conforme a la ley romana le dieron ahí a uno para que lo ayude, pero a él le costó, mi hermano. Él fue y pagó el precio en la cruz del Calvario. A él le costó esos golpes en las espaldas, esos golpes en su rostro. Dice Isaías que le desfiguraron el rostro, los clavos, etcétera, y tanto, las coronas de espina y tantas cosas que nuestro Señor sufrió y padeció, porque era necesario que Él pague el precio en la cruz del Calvario, que Él reciba en este caso ese sacrificio por amor a nosotros. Y a Él le costó, y hay cosas que nos van a costar, pero es tiempo de ir saliendo, es tiempo de entender de que comienza nuevamente el trabajo espiritual para que nosotros y nuestras familias podamos seguir amando y sirviendo al Señor. Así que más que nada yo quiero dejarles esta reflexión. ¿Qué nos enseñó? ¿Qué aprendimos? ¿Qué hemos visto que debemos cambiar? Que no debemos ser más así. Yo conocí personas, o al menos he visto personas que han entendido mucho a través de esta cuarentena. Otros no. Otros se han abocado hacia adentro. Otros en la cuarentena decidieron pensar en sí mismos. Decidieron no enviar mensaje a ver cómo estaban sus hermanos. Decidieron no llamarse al silencio y dejar que las cosas vayan pasando y disfrutar lo suyo, pero otros estuvieron ahí enviando mensajes, animando, etc. Pero en fin, ¿qué enseñó Dios en tu corazón? ¿Qué aprendiste de todo esto? Si yo preguntare, yo creo que muchos me responderían de que he entendido que he tenido que descansar un poco más. He entendido que el trabajo y la plata no es todo en la vida, que he entendido que cuán hermosa es la iglesia. Saben que antes de que comience la cuarentena, muchos los tenías que ir a visitar para animarlos a que vengan a la iglesia, pero después de esta cuarentena muchos extrañan a la iglesia, muchos extrañan la palabra de Dios, el consejo del Señor, la gracia de Dios, la palabra profética. Extrañan la unción, el fluir del Espíritu Santo en su palabra, pero porque Dios nos quiere enseñar algo. Antes de la cuarentena la palabra era no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, y ahora para muchos, no digo todos, porque el corazón que no busca a Dios siempre va a ser rebelde, va a ser caprichoso,
va a ser egoísta, va a ser independiente, va a ser partidario, pero el corazón que realmente ama a Dios extraña la comunión de los santos. Entonces yo quiero que nosotros veamos qué aprendimos en esta cuarentena, qué enseñanza nos ha dejado. Así que ahora se van a tener que acomodar nuevamente al ritmo del servicio del Señor, van a tener que empezar a tomar decisiones también para volver a comenzar al Señor. Muchos quizás han tomado trabajos sin la consulta del Señor por un hecho de necesidad. Muchos quizás se han embarcado en cosas que Dios no le dijo que hagan. Y bueno, y ahora viene el Señor, aquellos que estuvieron sirviendo, y le dice, bueno, llegó el tiempo, vos fuiste aquel que dijiste que me entregabas tu vida, vos fuiste aquel al cual yo compré por precio de sangre, vos fuiste aquel al cual cuando nadie te daba un lugar para que alabes, para que honres, para que puedas servirme, yo te lo di, tus cuerdas cayeron en lugares deleitosos, pero ¿qué decisiones tomaste? Ahora tenés que volver nuevamente a la fuente, tenés que volver nuevamente a tomar el camino del Señor y empezar a servir al Señor, empezar a marchar, empezar a apoyar la obra del Señor con los proyectos nuevos que el Señor tiene preparado para este tiempo que viene. Por eso, iglesia, necesitamos entender de que Dios nos ama, necesitamos entender de que llegó el tiempo, necesitamos entender de que debemos seguir sirviendo al Señor, debemos seguir amando al Señor, debemos entender que es un privilegio, que es una bendición poder amar al Señor y servirle, y saber de que cada uno de ustedes van a tener que tomar decisiones que les acerquen a Dios. Van a tener que entender muchos que van a tener que dejar a sus familias, a sus esposos, a sus esposas, y volver a la fuente, volver a tomar ese lugar de servicio, ese lugar en el cuerpo de Cristo. Por eso yo enseñaba en esta semana en un grupo y yo les decía lo siguiente, de que nosotros tenemos que tener una mente de guerra, pero tenemos que tener el corazón de siervo, el corazón lleno del amor de Dios, el corazón lleno del deseo de servirle al Señor, pero siempre con una mente de guerra, con una visión, con una mente clara de cuál es nuestro llamado en el cuerpo de Cristo, cuál es nuestra función, cuál es para qué fui asiado, porque nosotros fuimos predestinados, nosotros fuimos comprados. Dice que antes que estuviese en el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos predestinó, nos puso, y en el vientre de nuestra madre, antes que estuviésemos ahí, ya nos conoció y nos dio, en este caso, por profetas, por aquellos que proclaman el Evangelio. Por eso que ahora nos tenemos que hacer un autoexamen. Nosotros ahora tenemos que entender de que nos acostumbramos a nuestra familia, nos acostumbramos a esa coinonía familiar, a ese tiempo, ¿no?, donde la familia está junta y está perfecto. Uno siempre tiene que apelar a eso y nunca dejarlo de hacer. Pero también ahora viene el tiempo del servicio, ahora viene el tiempo donde tenemos que entender que debemos comenzar a servir al Señor. Debemos muchos empezar a buscar esa ropa que se ponían para agradar al Señor, siempre para agradar al Señor, para vestirse y venir a la iglesia. Ya hay que empezar a sacar, ¿no?, las hermanas, sus polleras, sus trajecitos, su vestimenta, bien vestidos, bien aseados para el Señor. Hay que comenzar nuevamente a apartar esa platita para el micro, preparar a los nenes, a los niños, a los que tenga que preparar para comenzar a venir a la iglesia. Así que, hermanos amados, yo quiero animarles de que no solamente usted entienda de que piense qué enseñanza le dejó esta cuarentena, sino también de que usted ya se tiene que alistar para la batalla. Empiece a limpiar las armas que el Señor le ha dado, aquellas que no son carnales sino son espirituales, para derribar toda clase de fortaleza que se levanta en contra del conocimiento del Señor, y poder llevar así todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, la mente de Cristo. Debemos comenzar a volver a la fuente, volver al encuentro con el Señor, volver a alabar al Señor juntos como iglesia, volver al tiempo del servicio, volver a la fuente de agua de vida, volver al cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, más que una palabra,
es un consejo, es reflexivo, como para que usted entienda y piense no solo qué enseñanza le dejó esta cuarentena, sino que entienda que se debe alistar. Hermanos, más que nada quería compartirle esta humilde reflexión y como decía la palabra, ¿no? Que como lluvia, ¿no? Viene la enseñanza del Señor, y como rocío también el razonamiento del Señor, y nosotros debemos entender de que algo Dios nos enseñó, pero siempre para ser, no sé si mejor, porque no nos sirve ser mejores en ciertos momentos, o no nos sirve ser buenas personas, nos sirve ser hijos de Dios, nos sirve tratar de recibir esa enseñanza que hemos aprendido y aplicarla en nuestros corazones. Miren, me viene una palabra que está en Proverbios, en el capítulo 23 de Proverbios, en el versículo 12, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente, dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tu oído a las palabras de sabiduría. Uno tiene que aplicar la enseñanza en el corazón. Uno puede aprender algo y no aplicarlo en el corazón. Son como esos hermanos o esas hermanas que le estás enseñando, como decía Pablo, le vivís enseñando, pero son niños espirituales, son hijos carnales, ¿no? Que siempre están, cuando ya tienen que comer algo sólido, siempre están con la niñería, con el caprichito, con la desobediencia, etc. Pero no, nosotros debemos aplicar la enseñanza a nuestros corazones. Uno puede aprender y decir, sí, yo aprendí tal o tal cosa, pero lo aplicaste a tu corazón. Ese es el fin y el secreto, aplicar la enseñanza, la sabiduría de Dios, oír la sabiduría del Señor y aplicarla a nuestros corazones, porque ese es el fin, de que nosotros, como hoy decíamos, nos acerquemos más a Cristo, no a ser como Cristo, porque nadie va a ser como Cristo, sino que nos acerquemos más a la conducta, más a la formación de un hijo de Dios. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros podamos vivir más para Dios, mejor para Dios. Yo creo que ese tiene que ser nuestro objetivo. Así que, mi hermano, ¿qué enseñanza te ha dejado esta cuarentena? ¿Qué enseñanza te ha dejado esta cuarentena? ¿Qué vas a tener que dejar ahora para empezar a buscar al Señor? ¿Qué vas a tener? Vas a tener que salir de tu lugar de comodidad. Vas a tener que comenzar nuevamente a servir al Señor. Así que, mi hermano, cuando se toque el shofar, cuando se toque el llamado, ¿no? Cuando venga ese mensaje donde diga, hermanos, nuevamente comenzó el servicio del Señor como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Así que, mi hermano, yo les dejo con esta reflexión y les pido que estén orando, oren mucho, porque es necesario entender de que también esta cuarentena ha dejado cambios que vienen, que nos van a hacer bien y nos van a edificar, y entender de que Dios tiene cuidado de nosotros, y a pesar de nuestros yerros, a pesar de nuestros errores, a pesar también aún de nuestro pecado, el Señor va a cumplir el propósito en nuestras vidas, y el Señor va a establecer un nuevo orden para con la iglesia, no en cuanto a la palabra, porque la doctrina es una sola, sino en cuanto a la liturgia del servicio y de un montón de cosas, pero sobre todas las cosas, cambios que Dios dejó en el corazón. Así que, mis amigos y mis hermanos, gracias a todos aquellos que en este tiempo de cuarentena han estado ahí con un mensaje, con una llamada. Por ejemplo, entre nosotros tenemos un hermano que se llama Oscar, es un hermano nuevo que está viniendo con su familia, y bueno, estamos queriendo ver qué Dios está haciendo con él, con su familia. El hermano siempre, todos los días, todas las mañanas, ha estado con el mensaje, como otros hermanos, con la predisposición de preguntar de cómo estaban los pastores, cómo estaban, si la estábamos llevando bien, y porque de hecho muchos saben que yo tuve mucho tiempo sin trabajar, y había un grupo de hermanos hasta el día de hoy, les agradezco de corazón
como mi persona, también mi familia, porque siempre estuvieron ahí para darme una palabra de aliento, para preocuparse en este caso por el corazón o por las necesidades de su pastor. Así que agradecido por todo lo que la iglesia ha brindado en este tiempo. Así que, pero ahora es tiempo de servir al Señor, es tiempo de ordenarse. Estuvo bien todas las predicaciones que hemos oído en toda esta cuarentena, de los predicadores que fueran, porque tienen mayor unción, porque me gusta cómo predica, porque me gusta cómo no. Está bien toda la enseñanza, pero ahora hay que aplicar la enseñanza al corazón y empezar a vivir para el Señor. Y quiero terminar dándote un consejo. Hermano, está bien tu trabajo. Hermana, está bien tu trabajo. Hermano, está bien tus necesidades, pero ahora comienzan las necesidades del Señor. Comenzá a ser obediente con el Señor y a servir al Señor. Las necesidades del Señor comienzan a empezar a servir en los grupos. Tenés que dejar a tu papá, a tu mamá. No, porque tengo que ir con mi papá, porque tengo que ir con mi mamá, porque tengo que ir con mi hermana. Es tiempo de volver a servir al Señor. Así que yo quiero animarte, hermano, hermana, a que entiendas que comienzan las necesidades de Dios. Dios, vos hiciste tiempo para tus necesidades y las necesidades de tu familia. Hiciste tiempo para las necesidades de tus hijos. Hiciste tiempo para lo tuyo. Ahora tenés que comenzar a hacer tiempo para la obra del Señor. Así que Dios te bendiga mucho, iglesia, y espero que haya sido de bendición esta humilde reflexión. Amado Dios, bendigo a la iglesia, bendigo a mis hermanos, y te pido que en este tiempo, Padre, no solamente nos des a conocer qué nos has enseñado, sino que lo podamos aplicar en nuestros corazones y entender que debemos salir de nuestro lugar de comodidad, Padre, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús bendigo a la iglesia, Señor, bendigo a mis hermanos, Señor, y te pido que tu paz y tu bendición reposen sobre la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Dios los bendiga mucho, mis hermanos.